Buenos días para todos ustedes. Con el placer de siempre saludarles y recordarles que estamos en los valores del Espíritu, ya que estamos hablando del sacramento de la confirmación. Y bueno, y muy interesante ir hacia los orígenes y descubrir muchas cosas. Hoy tenemos varios términos que manejamos con mucha frecuencia, pero que aquí encontramos su fuente, es el punto de partida para todo lo que es pues esto que tenemos en nuestra iglesia, nuestra fe. Hemos hablado de Jesucristo, que es el ungido de este nombre, pero hoy también, pues como siempre, quienes son los seguidores de alguien reciben también este nombre. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 26, es en Antioquía, en esta comunidad donde por primera vez se les llama a los discípulos ya cristianos, es decir, así, seguidores de Cristo. Y estos gentiles de Antioquía que ponen este apodo, por así decirlo, para entenderlo, ellos tomaron el nombre de Cristo, que es ungido, como un nombre propio, y entonces por eso lo aplican. Es el término entonces cristianos. No hay que olvidar que en las persecuciones también, cuando se daba todo esto, que pues se ocultaban, andaban en las cuevas, todo esto por las persecuciones. Ellos con el pez era el signo de ser así cristiano. Pero qué interesante es entonces que aquí podemos fundamentarlo en esta cita, ya ha quedado. Las Sagradas Escrituras, les he dicho que contienen la historia de nuestra salvación y es el punto de partida. Desde nuestra fecha podemos trasladarnos en el tiempo, ese es un gran argumento para nuestra fe, el poder pues tenerlo y manejarlo con toda la confianza. Entonces encontramos hoy este origen de cómo se le da el nombre de cristianos. De ahí nace entonces esto. A partir de ahí es que lo manejamos y lo tenemos. También hemos hablado de la confirmación, y que estamos hablando de esta manifestación del Espíritu, y toda la actividad pues viene a través también del tiempo. De dos grandes tradiciones hablábamos, de la oriental y la occidental. En la oriental llamaban crismación, que ya era, además de imponer las manos, era también el crisma, que va acompañado para representar bien ahí la efusión del Espíritu Santo, la continuación. También hemos hablado de que se transmite así, y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Por eso aquella anécdota de Simón que quería comprar esto, no se trata de eso. Entonces hay una continuación, es un llamado, es una vocación que también tiene su lugar esto, y eso también se va formando con el correr del tiempo. Luego, como también al inicio era uno solo, o sea, se hablaba de un sacramento doble, porque era también el bautismo y era la imposición de las manos. O sea, estábamos hablando de la confirmación y del bautismo ahí. Pero fíjense las razones por las cuales pues se unieron estos. Una era por la multiplicación de los bautizos de los niños. A veces por ahí se dice, ¿verdad?, que ya solamente de grandes, que porque de niños. Desde este inicio también ya es una de las razones por la cual se junta, porque el obispo era el encargado de confirmar. Entonces, al multiplicarse pues los bautizos de los niños, imagínense tener que estar en todos esos sitios. También otra de las razones es porque van multiplicando y van creciendo las parroquias rurales, y eso va acrecentando la diócesis. Estas palabras que hasta la actualidad las manejamos, hay que entenderlas muy bien. Por eso hoy se presta para poder dar una explicación también de estos orígenes. De hecho, iglesias, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo maneja estas iglesias, la de Antioquía, la de Corintio, la de Éfeso. Entonces ahí se manejan varias iglesias. Y hay que entender bien el término. De hecho, iglesia en su raíz es tanto griega, es eclesia, como también latina, eclesia, y del vocablo hebreo, kahal, que significa reunión. De hecho, eso sería. A veces decimos voy a la iglesia, cuando de hecho uno es la iglesia, porque es uno el que se reúne. Otros serían los templos. Pero bueno, son cosas que se manejan y que tenemos hoy entonces el poder decirlas, el manejarlas, el argumentar todo esto. También tenemos entonces pues lo que es la diócesis. La diócesis es la iglesia particular, está encomendada a un obispo. Esta diócesis es un área determinada, compuesta también por varias parroquias. Aparece el párroco, que es un sacerdote pues encargado de parte del obispo para administrar una parroquia. La parroquia a su vez también tiene capillas, también viene de latín capella, que es un oratorio, es un lugar
para estar ahí. En la capilla, pues es una parroquia, tiene varias capillas. En las capillas no es necesario, o sea, no es que esté ahí un sacerdote, está en la parroquia. A veces las capillas dependen de la parroquia y el párroco es el encargado, el administrador. También el origen, también así como lo manejamos de cristianos, y de esto que lo podemos comprobar por la historia y hoy lo estamos entrando, también tenemos pues católico. Católico es por estas cartas que no son de San Pablo. Ya en el Nuevo Testamento tenemos este conjunto de cartas. Ahí tenemos la de Santiago, la de San Judas, 2 de San Pedro y 3 de San Juan. Estas son el título muy antiguo que es católico, se refiere, y aquí está también surge el porqué de ser católicos, porque esto significa, también viene de católicos, del griego, que es general, que es universal. Y estas cartas, a diferencia de las otras, no van destinadas ni siquiera a una comunidad o a una persona particular, sino a los cristianos en general. Por eso el término universal. Y de ahí, así como se llaman cristianos, también católicos, y bien qué importante poder centrar la atención en ese punto de partida, donde nace la iglesia, donde van con esos primeros pasos. ¿Cuánta riqueza encontramos aquí? ¿Cuántas cosas? Aquí está, entonces encontramos el argumento de todos esos bautismos desde niños ya, porque una vez que se nace en la carne hay que nacer en el espíritu, y entonces aquí se va dando, se va abriendo, y claro, es más amplio y más difícil para el mismo obispo asistir. Por eso también, continuando con este sacramento, en Occidente especialmente se separa el bautismo de la confirmación, para poder entonces atender esto. En otras iglesias, como en Oriente, los mismos sacerdotes bautizaban y confirmaban, pero él es el obispo el que tiene que consagrar el crisma. Recuerden que es la unción, y esto es porque Cristo es ungido. Por esa es la razón. Todo está respaldado en esto, que fue el punto de partida, y especialmente en la persona de Jesucristo. Eso encontramos ya también en nosotros. Ahora se da una catequesis escolarizada, que ya va en una formación más. Acuérdense que una vez que se bautiza también, pues entonces viene la formación. Ya contamos con la catequesis escolarizada, que va llevando paso a paso, y se ha dejado el sacramento de la confirmación para una madurez más plena, ya ubicándolo en unos 12 años los niños, para poder recibir esto en plenitud. Qué riqueza es hablar de todo esto, y sobre todo a mí me da mucho gusto porque pues nos paseamos en el tiempo, podemos dar razón, y es un argumento muy poderoso para nuestra fe. Cuando alguien hable de fe es importante centrar lo que es el respaldo en la historia, en las fechas. Muchísimas gracias, hasta aquí. Siguiendo sus huellas, continuamos en Mañana Ideal.